Estimados amigos testigos de Jehová y público en general, la sociedad Watchtower enseña en el libro Proclamadores, en la página 708 del libro Proclamadores, la sociedad Watchtower ha dicho claramente que la organización Watchtower, es decir, en esta página 708 del libro Proclamadores, la Watchtower ha dicho explicando cómo guía Jehová a su pueblo, que los que componen la actual organización cristiana no reciben revelaciones angelicales o angélicas ni inspiración divina. Y dice pues la Watchtower en este libro Proclamadores, en la página 708 del capítulo 21, el capítulo 31, dice pues que Jehová los conduce a este esclavo fiel y discreto, a esta clase del esclavo fiel y discreto, por medio de servirles de guía para que obtengan el entendimiento correcto por medio de este Espíritu Santo. Es decir, que Jehová los conduce o guía a dicho entendimiento por medio de su Espíritu Santo. Y que para recibir la guía de este Espíritu Santo tienen que cultivar su fruto, no contristarlo ni oponerse a él, y seguir respondiendo debidamente a su atención. Bueno, aquí vemos claramente que la sociedad Watchtower en este libro de Proclamadores afirma pues que ellos no están inspirados por Dios, pero que sí reciben la guía de ese Espíritu Santo, tal como lo hemos en el libro de Proclamadores 708. La sociedad Watchtower reconoce bien claramente, y esta es para la respuesta de un forista que me hizo una pregunta, ¿en qué parte dice de la literatura de la Watchtower de que la organización está dirigida por el Espíritu Santo? Y aquí lo vemos pues en el libro Proclamadores, página 708, lo dice bien claramente de esta manera: Jehová los conduce, hablando del esclavo fiel y discreto, de la clase del esclavo, diciendo que Jehová los conduce o guía a dicho entendimiento correcto por medio de su Espíritu Santo. Pero para recibir la guía de ese Espíritu tienen que cultivar su fruto, no contristarlo ni oponerse a él, y seguir respondiendo debidamente a su orientación. Pero los que componen esa organización, es decir, los que tienen responsabilidad de alimento espiritual, no reciben revelaciones de ángeles, ni tampoco tienen inspiración divina. No tienen inspiración divina, pero sí están dirigidos, dice, con la guía de ese Espíritu Santo de Dios. Es algo muy curioso ver esta concepción de la Watchtower, que afirma que ellos están dirigidos por el Espíritu Santo, pero sin embargo no escriben nada por inspiración divina. Y eso lo veo pues un poco extraño, raro. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Por qué la sociedad Watchtower dice que no están inspirados por Dios? Y es porque obviamente desde el largo de su historia han demostrado que todos sus alimentos espirituales han sufrido de alguna manera algún cambio, alguna modificación, y en el mayor de los casos, en el mayor porcentaje de los casos, han sido reemplazados por otros entendimientos totalmente diferentes que se oponían al anterior entendimiento, dejando a Dios como mentiroso o como un Espíritu Santo que dirige mal a ese esclavo, dándole alimentos que después necesitaron reemplazarse y cambiarse. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es eso posible que una organización reconozca que están dirigidos por el Espíritu Santo, tal como hemos visto en este libro de Proclamadores, y sin embargo digan que no están inspirados por Dios? Para la Watchtower, bien sabemos que cuando bautizan, dan un discurso a los candidatos al bautismo para que ellos contesten si ellos aceptan a Jehová, a Jesucristo y a su organización visible que Él está dirigiendo en la tierra a través de su Espíritu Santo.
Y los candidatos al bautismo dicen, sí, sí, aceptamos como Espíritu Santo a su organización que Él está dirigiendo en la tierra, que Jehová está dirigiendo en la tierra a través de su Espíritu Santo. Cuando nosotros nos ponemos a observar, por ejemplo, el libro de 2 de Timoteo 3:16, se dice bien claro el apóstol Pablo, que toda escritura es inspirada por Dios. Y dice pues, y eso, cuando nosotros revisamos el libro Perspicacia, del tomo 1, en la página 1235 de este libro Perspicacia, en la página 1235 del tomo 1, que habla del Espíritu Santo, nos dice que bajo el título de resultados del funcionamiento del Espíritu de Dios, nos dice pues que el Espíritu Santo es el medio que Dios usó para inspirar toda escritura. Lo repito esto en la página 1235. La Watchtower dice que fue el Espíritu de Dios que usó Él para inspirar toda escritura. Y ese Espíritu Santo es su fuerza activa, que es su Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo que reclama tener la Watchtower ahora, que está dirigida por el Espíritu Santo, dice que movió y guió a ciertos hombres a poner por escrito el mensaje de Dios. Entonces, si la Watchtower está dirigida por el Espíritu Santo tal como reconoce, y por otro lado dice que no están inspirados por Dios, no entendemos cómo es verdad que ese Espíritu Santo que movió o guió a ciertos hombres a poner por escrito el mensaje de Dios, no pudiera también cumplirse con el esclavo fiel y discreto de la actualidad. Es decir, que ese Espíritu Santo que la Watchtower reconoce tener, también debería servir entonces para guiar a los hombres encargados de dar el elemento espiritual a dar por escrito en su literatura el mensaje de Dios. Y como ese mensaje es de Dios, porque es el Espíritu Santo que los mueve o los guía, no pueden ser verdad hoy y mañana mentira. Repito esto, en el libro en el libro Perspicacia, tomo 1, en la página 1235, se lee claramente que toda escritura es inspirada por Dios, y para inspirar las escrituras Dios usó a su Espíritu Santo. Y dice pues que ese Espíritu Santo movió o guió a ciertos hombres a poner por escrito el mensaje de Dios. Es decir, que el Espíritu Santo es utilizado para un fin, y es para que Dios dé su mensaje a ciertos hombres, que es la voluntad de Dios, lo que Él quiere que se sepa y que sus seguidores deben cumplir para agradarlo. Entonces, no entiendo cómo la Watchtower puede decir que ella es una organización que está dirigida por el Espíritu Santo, y por otro lado decir que no están inspirados por Dios para justificar sus doctrinas y luces titilantes que se prenden a cada rato, cuando en realidad ese Espíritu Santo tiene una razón de ser. Nadie puede decir que tiene el Espíritu Santo y decir que no está inspirado por Dios para evadir su responsabilidad de sus errores y sus mentiras, o sus luces que se prendieron en una oportunidad y ahora ya no brillan más porque se apagaron todas y fueron reemplazados por nuevas luces. Entonces, si en la antigüedad el Espíritu Santo movió o guió a ciertos hombres a poner por escrito el mensaje de Dios, entonces no veo forma posible que el Espíritu Santo que la sociedad Watchtower alega tener como dirección del Espíritu Santo, que es la que dirige a su organización, no entiendo cómo no podría ser igual que ese Espíritu Santo esté guiando y moviendo a los hombres que forman la clase de esclavos fiel y discreto para que transmitan por escrito el mensaje de Dios en su literatura que publican como alimento espiritual.
En realidad, si el Espíritu Santo sirvió para inspirar a ciertos hombres para escribir la Biblia, no veo por qué habría una diferencia entre ese Espíritu Santo que sirvió para inspirar a los hombres a transmitir la verdad de Dios con el tiempo presente y que haya habido una mutación en ese Espíritu Santo que ahora no cumple esa misma función de inspirar a quienes reciben ese Espíritu Santo de Dios para que transmitan ellos también, si bien no en escribir las escrituras, por lo menos para escribir sus libros que supuestamente al estar guiados por el Espíritu Santo deberían estar inspirados también en cierta forma por Dios. Sino ¿para qué sirve decir que ellos tienen el Espíritu Santo si todo lo que ellos dan como alimento al final resultan que no están inspirados por Dios? No hay esa inspiración que viene de Dios a través del Espíritu Santo. Entonces lo único que cabría es pensar que la Watchtower de ninguna manera está dirigida por el Espíritu Santo tal como ella alega estarlo. Ya lo vemos cuando bautizan y dan el discurso previo, dicen y se someten a la organización que Dios está utilizando en la tierra, que está dirigida por su Espíritu Santo, y dicen, sí, la Watchtower les recalca que es una organización que está dirigida por el Espíritu Santo, y vemos pues que hay una contradicción, que en el libro Proclamadores, en la página 708, dice que la organización no está inspirada por Dios. La sociedad Watchtower desliga la inspiración de Dios de estar dirigida por el Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué le sirve la Watchtower estar dirigida por el Espíritu Santo si el resultado de sus alimentos espirituales resultan que son alimentos de hombres imperfectos que cometen errores? Entonces, si es que no están inspirados por Dios, entonces tampoco tienen el Espíritu Santo, porque justamente para eso sirve el Espíritu Santo, para inspirar a los hombres, para guiarlos, para que ellos puedan ser movidos a escribir y poner por escrito el mensaje de Dios. Si ellos tienen algún anuncio que decir que es una nueva luz, se supone que esa nueva luz tiene que haber venido por el Espíritu Santo, que es una nueva luz de Dios. Y si este Dios, entonces están actuando por inspiración divina. Porque al estar reconociendo que tienen el Espíritu Santo, Dios, por medio de su fuerza activa, que es el Espíritu Santo según la Watchtower, los inspira para poner las cosas venideras, las cosas que les toca conocer a esos domésticos, conocer nuevas verdades, esas nuevas luces. No hay forma posible que la Watchtower diga que no están inspirados por Dios y por otro lado aleguen estar dirigidos por el Espíritu Santo. Si es justamente el Espíritu Santo que ayudó a los discípulos de Jesús a escribir los evangelios. En el Pentecostés bajó el Espíritu Santo sobre ellos, tal como se lo había ofrecido Jesús cuando le dijo que tenía que partir y no lo vería más, y que era necesario que él partiera para que llegara sobre ellos el Consolador, el Espíritu Santo, que les ayudaría a entender todas las cosas. Por eso tuvo que partir. Y en su reemplazo llegó el Espíritu Santo, que era el Consolador, el ayudante, el intercesor. Entonces, señores, no hay forma posible que la Watchtower diga, por un lado, que están dirigidos por el Espíritu Santo, y por otro lado digan, de proclamadores, que no están inspirados por Dios, cuando una cosa va ligada a la otra. Es decir, si tú estás dirigido por el Espíritu Santo, entonces estás inspirado por Dios. Porque fue justamente el Espíritu Santo que sirvió de inspiración a los discípulos para escribir los evangelios, para escribir la Biblia. Y no tenía ningún sentido decir que uno está dirigido por el Espíritu Santo cuando al final tus alimentos espirituales no resultan siendo de Dios. Y resultaron siendo profecías falsas o alimentos que después se apagaron todos, que dejan a Dios como mentiroso, cuando se da una nueva luz diferente a la anterior, que reemplaza la anterior luz, dejando la luz previa como una luz falsa, mentirosa, que demostraría pues que Dios no dio nada de alimento espiritual que hubiese provenido de él, y que fueron luces titilantes que se apagaron totalmente y jamás llegaron a brillar.
Entonces, eso quiere decir pues que definitivamente la Watchtower no tampoco estaría dirigida por el Espíritu Santo, porque sus luces no resultaron ser de Dios. Si la ciudad Watchtower alega que está dirigida por el Espíritu Santo, quiere decir entonces que los que la Watchtower escriben su literatura tendrían que estar bajo inspiración divina, porque es Dios la que está dirigiendo con su fuerza activa para guiar y dirigir a ese esclavo para que dé todo por escrito el mensaje de Dios. Pero la Watchtower trata de justificar esa diferencia que hace cuando en el libro Perspicacia, perdón, en el libro Perspicacia, en el volumen 1, en la página 1237, la Watchtower hizo una explicación muy curiosa, muy sugerente para hacer una diferenciación de ser dirigidos por el Espíritu Santo y que era diferente de estar inspirado por Dios. Y dice así en esta página 1237 lo siguiente, se lo voy a leer, y ustedes lo pueden revisar en su CD-ROM. Y dice así pues, hay una clara distinción entre los escritos inspirados de la Biblia y otros escritos que, aunque manifiestan una medida de la dirección y guía del Espíritu, es propio que no formen parte de las Sagradas Escrituras. Como se ha mostrado, aparte de los libros canónicos de las Escrituras hebreas, también había otros escritos como los registros oficiales de los reyes de Judá e Israel, que en muchos casos los recopilarían hombres dedicados a Dios, incluso los usaron en su investigación los escritores que fueron inspirados para escribir parte de las escrituras de las Santas Escrituras. Lo mismo ocurrió en los tiempos apostólicos. Además de las cartas incluidas en el canon bíblico, durante el transcurso de los años, los apóstoles y ancianos también debieron escribir muchas cartas a las numerosas congregaciones. Aunque los escritos fueron hombres guiados por el Espíritu Santo, dicen que fueron guiados por el Espíritu Santo, Dios no colocó su sello de garantía distinguiendo a estos escritos como parte de su inequívoca palabra. O sea, está haciendo una distinción, pues, que hay una diferencia entre aquellos hombres que escribieron la palabra de Dios por inspiración divina, que tenían el Espíritu Santo, y que ese espíritu, esa inspiración divina es un sello de garantía de control de calidad. El decir que algo está inspirado por Dios es garantía absoluta de que eso es inamovible, queda como está para siempre. Y no hay lugar a nuevas luces que aclaren eso o la reemplacen. Es por eso que las Santas Escrituras son las mismas desde hace 2000 años y no se ha agregado nada ni se ha quitado nada porque fueron inspiradas por Dios y quedaron como están. Sin embargo, la Watchtower dice pues que ese Espíritu Santo que guió a esos discípulos para escribir las Santas Escrituras y que los convirtieron inspirados porque tenían el Espíritu Santo, ese mismo Espíritu Santo en tiempos actuales actúa sobre el esclavo, pero no tienen el sello de garantía y por eso no están inspirados por Dios. Esa inspiración por Dios que da ese Espíritu Santo, que no convierte los escritos de la literatura de la Watchtower como alimentos que no pudieran tener errores y mañana pudieran ser reemplazados por otras luces diferentes, porque no tienen la inspiración divina, es decir, la garantía, el sello de garantía de control de calidad del alimento espiritual. Pero sin embargo, la Watchtower sostiene que ellos están inspirados por Dios. Entonces yo no entiendo esa diferencia de un Dios que por un lado da la inspiración divina para escribir la Biblia a sus discípulos y que son inamovibles, infalibles, que es el sello de garantía, que no hay error, con un Espíritu Santo que también actúa actualmente, ese mismo Espíritu Santo del Pentecostés que supuestamente está dirigiendo a la Watchtower, no esté dando un servicio, ese Espíritu Santo no está dando un servicio correcto de inspirar a su esclavo para que dé alimentos infalibles. Es insostenible eso, que tenemos el mismo Espíritu Santo que guió a los hombres en el Pentecostés, después que Jesús partió los cielos y bajó el Espíritu Santo, el Consolador, y que hizo ese primer esclavo del primer siglo, según dice la Watchtower en el libro Reino de Mil Años, Dios acercado, explicando pues que el primer esclavo que Jesús
digamos, formó, fue aquellos que él dejó para que anunciaran las buenas nuevas a las naciones y que imprimieran las escrituras por inspiración divina, porque ya había caído el Espíritu Santo sobre ellos, que les ayudarán a entender todas las cosas y escribir lo que habían aprendido de Jesús, de lo que habían escuchado, y lo pusieran por escrito en lo que es el Nuevo Testamento y también en la parte del Antiguo Testamento su oportunidad. Pero la inspiración divina era el factor importante para que ese esclavo cumpliera esa función de esclavo verdadero, ¿no? Ese era el esclavo del primer siglo, era un esclavo inspirado por Dios. Sin embargo, el esclavo de la Watchtower de ahora, que dice que viene de generación en generación sucediéndose, según dice el libro El reino de mil años de Dios acercado en el capítulo 17, en la página 340 en adelante, habla pues que ese esclavo que se inició en el primer siglo, que estuvo inspirado por Dios para dar los alimentos a los domésticos, se ha ido sucediendo de generación en generación hasta nuestros días. Pero resulta que el esclavo de estos días, que se supone que son los que están en la Watchtower, no es el mismo esclavo inspirado por Dios, que tuvo ese mismo Espíritu Santo, que dice tener la Watchtower ahora. El primero sí estuvo inspirado en el primer siglo, pero el de ahora no está. No estamos inspirados por Dios, pero en el primer siglo sí estuvieron inspirados gracias al Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que nos ayudó a que estuvieran inspirados esos discípulos del primer siglo para escribir esa escritura. Sin embargo, ese mismo esclavo que ha ido corriendo generación en generación hasta nuestros días, que también alega tener el Espíritu Santo, dicen que no están inspirados por Dios. Entonces está cojeando el esclavo de ahora. Le falta un ingrediente, que es la inspiración. Si bien ellos aceptan que están dirigidos por el Espíritu Santo, dicen que no están inspirados por Dios. Sus escritos no están inspirados por Dios. Sin embargo, si vemos el esclavo del primer siglo, esos tuvieron los dos ingredientes. Tenían el Espíritu Santo y a la vez ese Espíritu Santo les sirvió para escribir las escrituras y todos sus elementos espirituales por inspiración divina. Y esa inspiración divina fue gracias al Espíritu Santo, que fue la fuerza activa de Dios. Pero curiosamente ese esclavo que la Watchtower dice que empezó en el primer siglo, después de Pentecostés, cuando Jesús partió a los cielos y bajó el Espíritu Santo sobre ellos para dar a entender todas las cosas y pudieran escribir las escrituras por inspiración divina, y ese esclavo que se ha ido sucediendo de generación en generación y que la sociedad Watchtower no sabe explicarlo cómo, pero lo dice en el libro Reino de Mil Años de Dios acercado, en el capítulo 17, explicando que fue así, que este es un esclavo que viene corriendo de generación en generación con Cristo Jesús, con sus discípulos. Resulta que el esclavo de ahora cojea de un ingrediente, que si bien reconoce que está dirigido por el Espíritu Santo, al igual que ese esclavo del primer siglo, que estuvo inspirado por Dios, tenía los dos ingredientes, el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo que los llevó a estar inspirados por Dios para escribir y ser guiados para escribir la voluntad de Dios inequívoca en la Biblia. Resulta que el esclavo de ahora, que alega ser ese esclavo que viene del primer siglo y que dice que también está inspirado por Dios, que dice que tienen el Espíritu Santo, dicen que no están inspirados por Dios en el libro Proclamadores. ¿Cómo es eso posible? Tienen que ir juntos. Primero el Espíritu Santo te va a ayudar a que tú estés inspirado para que puedas escribir y ser guiado por esa fuerza de Dios que es el Espíritu Santo para escribir la voluntad de Dios en la Biblia, o en todo caso en tiempos modernos, escribir la voluntad de Dios, las nuevas luces que Dios quiere que se sepa supuestamente en su literatura watchtoweriana. Y si están dirigidos por el Espíritu Santo, entonces lo que están escribiendo por el Espíritu Santo tiene que ser por inspiración divina también. Pero a Watchtower, como comete errores y se muestra que no están dirigidos por el Espíritu Santo, no están dirigidos por el Espíritu Santo porque es requisito indispensable para no cometer esos errores y transmitir la voluntad correcta de Dios con luces que no sean titilantes. Es necesario pues que estén primero dirigidos por el Espíritu Santo y luego ese Espíritu Santo te va a ayudar a que tú estés inspirado por Dios y escribas la voluntad de Dios en tus revistas watchtowerianas. Pero como han cometido tantos errores, tantas profecías falsas, tantos alimentos que se han apagado, como la generación de 1914 que no pasaría, que se mantuvo por décadas y quedó tirado a la basura, entonces la Watchtower tuvo que inventar la idea de que ellos sí están dirigidos por el Espíritu Santo, pero que no están inspirados por Dios. Quizás que van juntos, están ligados, no puedes quitarlo, no puedes desligar, decir, yo estoy dirigido por la fuerza aquí de Dios y resulta que mis alimentos pueden estar sujetos a errores y a falla porque no estamos inspirados por Dios.
Entonces, si no están inspirados por Dios, tampoco están dirigidos por el Espíritu Santo, porque va junto. El Espíritu Santo es el medio por el cual Dios inspira a que se escriban las voluntades de Dios en sus libros. Si la Watchtower no puede ligar, decir que yo estoy dirigida por el Espíritu Santo, y después, como tal, como ya le he mostrado, que la Watchtower dice que ellos están dirigidos por el Espíritu Santo, pero sus escritos son falibles, o sea, se equivocan, porque no están inspirados por Dios. Y si no están inspirados por Dios, entonces tampoco tienen el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede ser distinción como operaba en el primer siglo y cómo opera ahora con ese esclavo que viene corriendo de generación en generación. Porque el esclavo del primer siglo, al estar Israel recibió el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo los guió a entender la Biblia y a escribir cosas correctas, verídicas y cosas que no les tocaba saber todavía a los discípulos, sino que eran para el futuro y que fueron reveladas poco a poco a través del Espíritu Santo para ser dado a lo doméstico. Y si ese Espíritu Santo es el mismo Espíritu Santo es el que está ahora con el esclavo, con la organización Watchtower, entonces ese Espíritu Santo y esa fuerza activa que está guiando a la Watchtower ahora, también los que se escriben en esos libros deben ser por inspiración divina, porque van juntos. No puedes desligar, la Watchtower no puedes desligar el estar dirigido por el Espíritu Santo con el medio que usa Dios, que es el Espíritu Santo, para inspirar a su esclavo para que pueda escribir las verdades de la voluntad y guiarlos para que escriban la voluntad de Dios en su revista. Pero como la Watchtower no quiere decir que no están dirigidos por el Espíritu Santo, no sabe cómo explicar entonces sus errores, sus doctrinas totalmente cambiantes que se han descartado, como la generación 1914, que no pasaría, que fue una doctrina que se mantuvo por décadas, después tuvieron que tirarlo a la basura, barrerlo bajo la alfombra en 1994, cuando se cumplieron los 80 años de la generación de 1914, que terminó pues en ese año de 1994, y que todos ahora han muerto, no llegaron a ver el Armagedón. Entonces, señores de Jehová, la Watchtower inventa cosas diciendo que un absurdo diciendo pues que la inspiración divina da el sello de garantía, el control de calidad que se pone en el producto, bueno, este producto es bueno y queda ahí como está y nunca más se va a cambiar y es el correcto, el definitivo y no habrá otro cambio ni que lo reemplace nada. ¿Dónde se ha visto eso? Que se publique en esto, que la inspiración divina es un sello de seguridad, como decir, pues, que son alimentos que es como un sello de garantía que lo distingue de los demás alimentos que tienen errores. Y como ellos cometen errores, esos no están inspirados por Dios, porque cometen errores, obviamente. No están inspirados por Dios, es obvio. Y tampoco por ende tienen el Espíritu Santo, porque van juntos. Dios no puede hacer distinción. Ese mismo Espíritu Santo debería operar en la misma forma que operó con el esclavos del primer siglo. Por inspiración divina escriban esto y siguen esto. Porque el Espíritu Santo sirvió para eso, para ser inspirados. La Watchtower alega, está inspirados por Dios, y el resultado de sus elementos espirituales son alimentos falsos, profecías falsas, alimentos contradictorios que ayer fueron verdad, ahora son mentiras, dejando a Dios como mentiroso, que dio ayer alimentos que ahora ya no se creen. Entonces es obvio que no está dirigida por el Espíritu Santo. Esos dos elementos van juntos. Si yo digo, por ejemplo, que lo que voy a escribir yo ahorita en un libro como profecía y ha sido dirigida por el Espíritu Santo, por la fuerza de Dios, ese alimento que yo escribo no es mío, sino de Dios, y por tanto fue inspirado. Porque fue Él quien me hizo escribir con su fuerza activa de su Espíritu Santo. No puedo desligar, decir, Dios me guía a mí, tengo la dirección del Espíritu Santo, y lo que escribo yo es de hombres imperfectos, que está sujeto a errores o imperfecciones humanas. Entonces no estoy dirigido por el Espíritu Santo. Quiero dejar bien claro eso. La Watchtower es una religión contradictoria, ridícula, patética, que enseña cosas que se le antoja un momento dado para explicar, pero no sabe cómo explicar, que dicen que estamos dirigidos por Dios, pero los resultados de esos alimentos son falsos. No, es que son falsos, nos equivocamos porque no están inspirados por Dios. No son alimentos inspirados por Dios,
como fueron las Santas Escrituras que fueron escritas por inspiración divina. Por eso la Biblia no se ha cambiado. Sí, pero resulta que eso que escribieron la Biblia por inspiración divina fue gracias al Espíritu Santo. Y si el esclavo de ahora alega tener el Espíritu Santo como guía, entonces el alimento tenía que ser también inspirado y no tener errores. Lo que sí explica es obvio es que los que escribieron la Biblia estuvieron inspirados por Dios gracias al Espíritu Santo, porque ellos sí lo tuvieron el Espíritu Santo. La Watchtower, con el resultado de su producto de alimento espiritual defectuoso indigesto, chatarra, demuestra no solamente que no están inspirados por Dios, sino tampoco están dirigidos por el Espíritu Santo. Definitivamente. Yo no puedo alegar que estoy dirigido por un Dios bueno, verdadero, veraz, y mi alimento como organización, como esclavo fiel y discreto, es falso. ¿Me explico? Yo no puedo alegar que Dios que está atrás mío, que es un Dios veraz, verdadero y no engañador, esté dando como producto de alimento espiritual un alimento mentiroso, que ayer fue verdad y ahora se cambió por otro diferente, dejándome a mí, dejando a Dios como mentiroso. Eso es imposible. No puede haber no se puede sostener esa incongruencia. La Watchtower, en definitiva, no es ni inspirada por Dios, pero tampoco está dirigida por el Espíritu Santo. No puede agarrar y poner, acomodarse y decir, porque me equivoco, no estamos inspirados por Dios, porque es el sello de garantía de que es una verdad definitiva, pero si estamos inspirados tenemos el Espíritu Santo. ¿Cómo es posible eso? Que esté dirigido por el Espíritu Santo. Y lo dicen, pues, cuando van a utilizar, dan su discurso previo, en vez de decir el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que dicen en el bautizo, el nombre del Padre, del Hijo y la organización visible de Dios que está construyendo la tierra por el Espíritu Santo. Han reemplazado el Espíritu Santo de la tercera persona por la organización visible de Dios en la tierra, por Dios. Ese bautismo apóstata, anatema, diabólico, el hombre desafuero, pues, que ha desobedecido el mandato de Jesús, ir a las naciones, bautizarte en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La sociedad bautiza en nombre del Padre, del Hijo y en la organización visible que Dios está dirigiendo en la tierra por su Espíritu Santo. Y ese bautismo falso. Y veamos, pues, es cierto que están dirigidos por el Espíritu Santo, Señor. Miren lo que dice acá, esta atalaya de acá, por ejemplo, acá esta revista, vamos a buscar esta información acá. Cuando nosotros revisamos el libro Perspicacia también, en la página 1235 del volumen primero de este libro Perspicacia bajo el tema de inspiración, en la página 1235, señores, lo voy a leer lo que dice acá ese artículo. Dice así, fíjense, presten atención. Jesús aseguró a sus apóstoles que el Espíritu de Dios los ayudaría, enseñándoles, guiándolos y ayudándolos a recordar las cosas que le habían oído a él. Y además les revelaría cosas futuras que en ese momento no les tocaba saber a sus discípulos. El Espíritu Santo, el Consolador, el Intercesor, el Maestro, el Espíritu Santo, vendría en reemplazo de Jesús cuando él partiera, y que era necesario que Jesús partiera para que bajara el Espíritu Santo Consolador sobre ellos, y ocurrió en Pentecostés, y de ahí en adelante iba a ser ese Espíritu Santo que iba a transmitir todas las verdades futuras, que eran verdades. Mire cómo explica la Watchtower acá. Dice, repito esta parte que es importante lo que dice, repito, esto está en el libro Perspicacia, tomo primero, bajo el tema inspiración, de la página 1235, y dice así textualmente, fíjense, Jesús aseguró a sus apóstoles que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, los ayudaría, enseñándoles, guiándolos y ayudándolos a recordar las cosas que le habían oído a él. Y además les revelaría cosas que vendrían en el futuro. Juan 14, 26 y 16, 13. Dice, esto hizo que sus relatos evangélicos fuesen veraces y exactos, sin lugar a dudas. No había lugar a errores ni posteriores luces que iban a cambiar eso que era exacto, dice, incluyendo las muchas citas largas de los discursos de Jesús, aunque, por ejemplo, el relato del Evangelio de Juan se escribió varias décadas después de la muerte de Jesús.
La Watchtower está reconociendo pues que era el Espíritu Santo de Dios que iba a ayudar a esas personas después de su partida a, ayudándolos a recordar las cosas que le habían oído escuchar a Jesús y además le iba a revelar después cosas futuras. Y que esas cosas futuras que iba a revelar por medio del Espíritu Santo eran relatos veraces y exactos, incluyendo muchas citas largas de los discursos de Jesús que había dado, ¿no? Que les iba a recordar para que pudieran escribir los evangelios. Entonces, amigo testigo, si ese mismo Espíritu Santo que alega a la Watchtower, que lo está dirigiendo a su organización, es decir, a su esclavo fiel discreto, ¿por qué tendría que ser las verdades que da ese Espíritu Santo a ese esclavo? Verdades que pueden ser sujetos a cambios, a errores, a reemplazos posteriores o otros entendimientos que muchas veces, en la gran mayoría, han reemplazado el entendimiento anterior y no le añadió más entendimiento o más luz, más brillante a esa luz anterior, sino que la contradijo y la reemplazó y la tiró al tacho. Cuando el Espíritu Santo que alega tener la Watchtower iba a recordarles, les iba a guiar, les iba a llegar a entender las enseñanzas de Jesús, y no necesitaría que nadie les enseñe porque el Espíritu Santo, el Consolador, el Maestro, les iba a enseñar todas las cosas y les iba a recordar a ellos las verdades que él había enseñado durante su ministerio. Entonces, si la Watchtower alega tener ese Espíritu Santo, entonces también deberían ser alimentos que son productos de la guía, de la ayuda del Consolador, del Espíritu Santo, que no pueden ser mentiras, no pueden ser erradas, no pueden necesitar luego mayores ajustes de entendimiento. Ajustes que en realidad pasan de una posición A a una posición B y después regresan a la posición A o pasan a una posición D. Y que la posición original A se tiró el tacho. Y eso no puede ser. Porque la verdad de Dios es verdad hoy, mañana y siempre. En todo caso, una nueva luz que viene después tiene que dar más entendimiento a la luz previa en el mismo sentido, en la misma dirección, sin anularla, sin contradecirla, sin abolirla, sin reemplazarla, sin contradecirla, sin tirarla al tacho. Porque tienen el Espíritu Santo, que es el Consolador, que te hace ayudar a entender todas las cosas, y recibir la guía de Él significa que todo lo que tú ibas a revelar, tanto de las cosas de Jesús, escritas en las Escrituras, en la interpretación, y en las cosas futuras, iban a ser verdades inequívocas, exactas, tal como lo dice el libro Perspicacia, en la página 1235 del tomo 1. ¿Por qué la Watchtower comete errores? ¿Por qué tiene doctrinas que están tiradas a la basura? ¿Por qué tiene profecías falsas que se anunciaron en el Armagedón falso para el minuto 14, minuto 15, minuto 18, 1925, 1941, 1975, y pero antes que termine el siglo XX? Porque se pensaba pues que la generación de 1914 no podría llegar más lejos al siglo XXI, no podría ser, y que tenía que ocurrir dentro del siglo XX antes que termine el siglo XX. Y al final estamos pues, y se decía que la obra misionera del apóstol Pablo y Bernabé culminaría definitivamente, o sea, la obra de predicación, de anunciar las buenas nuevas a las naciones, culminarían antes que empiece el siglo XXI, antes que termine el siglo XX, como máximo el 31 de diciembre de 1999 a las 12 de la noche, tenía que haber venido el Armagedón y ya debió culminar pues la obra de predicación que se inició en el primer siglo con Bernabé y el apóstol Pablo, y eso se aseguró en la atalaya del 1 de enero de 1989 en la página 12, que esa obra de predicación terminaría antes que termine el siglo XX. Y al final fue un chasco y estamos en el siglo XXI y sigue la obra de predicación. Es posible que una organización que dice que está dirigida por el Espíritu Santo pueda llegar a un entendimiento que el Consolador, que ese Maestro, que es el Espíritu Santo, que es el intercesor, pudiera llegar a dar un alimento podrido, una profecía falsa. Se dice que está dirigida por el Espíritu Santo.
que la fuerza activa de Dios que dirige y guía al esclavo fiel y discreto para llegar al entendimiento correcto. Como lo dice acá, pues, acá en esta perspicacia, que el Espíritu Santo guía y ayuda a recordar todas las cosas escritas por Jesús y a revelar cosas futuras verdaderas, no cosas futuras falsas. Diciéndole que en el siglo XX que culminaría la obra misionera, a finales del siglo XX culminaría la obra misionera. Esa es revelar una cosa futura que fue falsa. Sin embargo, la Biblia dice, pues, en Juan 14, 26 y 16, 13, que cuando Jesús partiría, ese Espíritu Santo bajaría sobre sus discípulos, que para la sociedad Guastar fue el primer esclavo fiel y discreto que después se fue sucediendo con los siglos hasta nuestros días, y que le revelaría todas las verdades exactas, inequívocas, y las cosas por suceder en el futuro. Lean ustedes el capítulo 16, verso 13 de Juan. Entonces, ¿cómo es posible que la sociedad Watchtower, que dice que estaba con el Espíritu Santo, reveló un hecho futuro, una cosa futura que fue falsa? Y eso que les menciono solamente la del siglo XX, que no pasaría la obra de predicación del Pablo como una advertencia, que la obra misionera del Pablo y Bernabé culminaría antes que empiece el siglo XXI. Y que no pasaría antes que termine el siglo XX. Pues entonces yo digo, y esas son las verdades que revela el Espíritu Santo, el ayudante, el consolador. Y son las verdades futuras que reveló el esclavo fiel y discreto como el Espíritu Santo que ellos dicen tener. Esa fue la clase de ayuda que recibieron, la clase de alimento, la clase de entendimiento correcto. No se puede sostener. Las evidencias, los resultados de ese entendimiento, de esos alimentos, de las cosas que iban a suceder en el futuro, resultaron ser falsos. Esos sucesos, esa profecía, que la obra de misionera del apóstol Pablo y Bernabé, antes que empiece el siglo XXI, o antes que termine el siglo XX, resultaron ser pues un fiasco. Ni hablar al año 1975, cuando desde 1965 se comenzó a publicar el libro Vida Eterna, Libertad de los Hijos de Dios, anunciando las cosas por suceder en el futuro. Tal como dice Juan 16, 13, que ese Espíritu Santo que alega tiene la Watchtower, ese Espíritu Santo, dice Juan 16, 13, es el consolador, el ayudante, que iba a ayudar a revelar las cosas futuras de Jesucristo, de Dios, perdón, de Dios. Y los resultados muestran pues que esta revelación no solamente resultó ser falsos anunciadores de cosas futuras por venir, y que ese consolador que tiene la Watchtower es un consolador que debe venir de Satanás el diablo, que es el único mentiroso. No es el Espíritu Santo de Dios que revela cosas futuras correctas, exactas, como lo dice acá el libro Perspicacia, en el tomo primero, diciendo pues que el Espíritu Santo sirve para eso, para revelar la voluntad de Jesús y hacer entender las cosas que él enseñó verdaderas y las cosas futuras verdaderas, no las cosas futuras falsas. Entonces, si lo que la sociedad Watchtower anunció como cosas que iban a suceder en el futuro, como esta de la obra de predicación del apóstol Pablo y Bernabé, que culminaría antes que acá en el siglo XX, resultó ser falso. Entonces, ese Espíritu Santo no cumplió la función verdadera, que era revelar, como dice Juan 16, 13, lea, que iba a revelar a su discípulo, que era el esclavo fiel y discreto en ese momento, del primer siglo, las cosas por venir en el futuro que no les tocaba saber en ese momento. Pero ¿cuál es el resultado de la Watchtower ante toda esa historia? Revelar cosas que iban a suceder en el futuro que fueron todas falsas. Era bajado por el minuto 14, minuto 15, por el minuto 18. Y fue la más vergonzosa. Por eso el clero católico potente se mataron de la risa. La de 1925, que fue la campaña de los millones por 6 años, gritando, vociferando con panfletos y discursos por todas partes, diciendo que la civilización estaba condenada porque venía de Armagedón para el 1925 y la resolución de los patriarcas. Esos fueron los anuncios que dio el Espíritu Santo a la organización Watchtower como verdades futuras reveladas y que son todas mentiras. Entonces la Watchtower no tiene Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede revelar y hacer entender cosas presentes y futuros que son falsas. Dos digo de frente porque se encuentra que esa versión miente.
Y no puede ir desligado la inspiración. Si uno dice tener la guía del Espíritu Santo, entonces cuando uno escribe algo de Dios, algo de Dios, y tenemos la fuerza activa de Dios, entonces lo que escribimos tiene que ser por inspiración divina. No hay otra cosa. No puedo desligar y decir que yo estoy inspirado por Dios y lo que escribo son cosas humanas. Y hablo de Dios, escribo de Dios, y digo por otro lado que estoy inspirado, tengo el Espíritu Santo que me guía como mi consolador para entender todas las cosas y transmitir en lo que escribo las verdades de la Biblia y las cosas por suceder, y resulta que todo resulta una mentira, no se cumple lo que yo anuncio, lo que va a suceder en el futuro, y los alimentos actuales los van reemplazando por otros, y resulta ser pues un mamarracho de suministrador de alimento espiritual. Entonces nadie me va a creer que estoy inspirado, que nadie va a creer que tengo la guía del Espíritu Santo, pues, y por ende no soy inspirado por Dios, pues. Pero no puedo desligar la inspiración divina con el Espíritu Santo, como hacer a Watchtower para poder justificar sus errores. Bueno, amigos, esto quería tocar y aclarar. Le agradezco mucho su atención. Muchas gracias.